Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Muy buenos días, bienvenidos a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Yo sigo sinceramente sorprendido y molesto y perturbado por esto que tiene fecha del 27 de enero, que desde ayer en la noche Exitosa lo está haciendo público y que es simplemente sorprendente. O sea, tenemos una crisis con el tránsito en la ciudad de Lima, y no solo en Lima, porque en Arequipa, en otras ciudades se está viviendo también situaciones dramáticas con lo del tránsito, pero en Lima, un trabajador promedio, un profesor, un policía, un empleado, un trabajador de una micro y pequeña empresa puede perder fácilmente entre 3 y 3 horas y media y algunas veces hasta 4 horas de su vida cada día, solamente en ir y venir de su casa al trabajo. Y esto es una situación insostenible que tiene muchas explicaciones, ¿no? El otorgamiento absolutamente arbitrario y sospechoso de las licencias, y tenemos micros combis recorriendo el país con unas rutas absurdas, sin ningún concierto, sin ningún orden, sin ningún criterio y sin ningún respeto además por el pasajero, ¿no? Tenemos un problema de un retraso en el desarrollo de la infraestructura, tenemos una crisis en general con el transporte público. A estas alturas deberíamos tener buses, ¿no?, del tamaño en que se usan en todas las ciudades modernas del mundo y una red de trenes recorriendo la ciudad de un lado a otro, y eso lamentablemente no existe. Pero a eso se suma el que los semáforos que hay por cientos en la ciudad no están sincronizados unos con otros, ¿no? Están puestos sin ningún criterio técnico, el ordenamiento de la dirección de las calles no tiene ningún criterio, los ciudadanos, los conductores no respetan las reglas del tránsito, y esto no solamente implica al conductor de vehículos de transporte público, sino a los usuarios particulares. Es un desmadre el tránsito en Lima. Entonces a alguien se le ha ocurrido que la solución a esta situación, porque vivimos además paralelamente una crisis de inseguridad, sea sacar la mayor cantidad de policías que sea posible para que aceleren el tránsito. Y se llama el Plan Aceleramiento del Tránsito Vehicular 2018. Y lo increíble de esta decisión es que están diciendo que de 6:30 a 9:30 de la mañana, policías de las direcciones de robos, de policías de la investigación criminal, policías de la DIRCOTE, que deberían estar luchando contra el terrorismo, tienen que dejar sus funciones para salir con su pito y su uniforme de verano a mover carros. No tiene ningún sentido. O sea, yo me pregunto, ¿parte de qué plan para resolver el problema global del tránsito en Lima es esto? Es un parche desesperado. Y es una falta de respeto a los ciudadanos, porque no va a resolver el problema de la crisis del tránsito en Lima, y es una falta de respeto a los policías que están cumpliendo funciones, están haciendo su trabajo, que se han preparado y se han entrenado para la lucha contra el crimen organizado, contra los ladrones que nos están agobiando cada día y bajo diferentes modalidades, como lo ha informado y resumido el general Hernani. Yo creo que ya los ciudadanos tenemos que hacer algo para parar esto, ¿no? Ya basta de improvisación, basta, porque es una falta de respeto pues a los ciudadanos, ¿no? Que piensen que somos estúpidos, ¿no? Que con una medida así impactante, porque lo que dice es que el objetivo es crear impacto psicológico en la ciudadanía y en la opinión pública. O sea, no van a resolver el problema, ¿no? Pero van a crear un impacto positivo supuestamente, porque vamos a ver un montón de policías en la calle. Y yo no sé sinceramente qué problema resuelve eso, pero tienen que cambiar las cosas. Y como decía hace unos minutos, me remito a insistir en el mismo tema. ¿Por qué damos vueltas alrededor de lo mismo y no nos decidimos a poner en las funciones y en los cargos públicos a las personas más calificadas? Nos está pasando, y lo he reiterado montones de veces, con el tema de la reconstrucción.
¿no es cierto? Ponemos al señor de la Flor, que es muy buena persona, un profesional muy calificado, pero que desastres, no tiene la menor idea, no sabe de qué se trata, ha tenido que entrar a enterarse de qué estamos hablando. Cuando en el Perú hay gente que hace 30 años trabaja en el tema de los desastres, que tiene las respuestas, que tiene los diagnósticos, ¿no? Ahora es Edgar Quispe, ¿no? No, me refiero a De la Flor, que estuvo meses, me corrige. No es que me he equivocado al decir que De la Flor, yo sé que ya no es De la Flor, pero lo que me refiero es que ponen a una persona, o sea, tienes, no uno, por lo menos 10 personas, 8, de repente exagero, no son 10, ¿ya? Pero que saben muchísimo sobre prevención de desastres, que han trabajado años el tema, que saben cuáles son los problemas en cada una de las quebradas, en cada una de las ciudades donde hay problemas, y que tienen las respuestas, porque no solamente tienen el conocimiento, sino las respuestas, las soluciones, las alternativas. Conocen a los actores que están involucrados en cada problema, saben lo que hay que hacer, pero esa gente, si la citan a una reunión cada 3 meses, es un milagro. Y ahora nos está pasando lo mismo. Yo no entiendo cuál es la lógica. O sea, durante 1 año y medio has estado trabajando, o 2, un plan de gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad, y a la gente a la cual has seleccionado para eso, que es gente que tiene una vida dedicada al tema de la inseguridad, a la hora de tomar las decisiones no la pones donde deberías ponerla. Eso es lo que no se entiende. Y seguimos en lo mismo. Pero en fin, yo creo que hay que darle todos los días estos temas hasta lograr desde acá, desde los medios, ayudar a que las cosas cambien en el país, ¿no? Y una vez más, no es que no hay respuestas. Por supuesto que hay respuestas y soluciones y hay gente de sobra para resolver cada uno de nuestros problemas. El tema es poner una vez más a la gente adecuada en el lugar adecuado. Estamos en la línea ya con la congresista Jenny Vilcatón, vamos a conversar con ella porque hay una serie de temas que tienen que ver con el manejo del gobierno del tema este de los procuradores. Ha habido una discusión también que viene desde la campaña electoral y desde antes con respecto a la necesidad de que los procuradores públicos defiendan el interés del Estado y no de los políticos de turno, ¿no? Es decir, que su función sea velar por los intereses de todos los peruanos y no por los intereses de quien en este momento y circunstancialmente está administrando la cosa pública en el Perú. Entonces, eso necesariamente obliga a establecer fórmulas para elegir a los procuradores que nos garanticen que no dependan de una manera directa de quienes tienen el poder político en las manos y que no ocurra que, por ejemplo, la doctora Príncipe, cuando investigaba el lavado de activos, no tuvo ningún problema hasta el día que le llega un documento que implica a la señora Nadine Heredia y ella hace lo correcto, agarra el documento y le manda a la fiscalía correspondiente. Y la señora para afuera. O cuando ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en relación a la procuradora Catherine Ampuero y nuevamente a la doctora Julia Príncipe, que supuestamente había sido reivindicada por este gobierno, ¿no? y de vuelta al manejo de las procuradurías. Y que salieron simplemente porque hicieron cosas que para ellas eran lo correcto desde la perspectiva de la defensa del interés del Estado, pero que eran inconvenientes para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, para afuera. Para afuera. Y ahora vuelve a ocurrir, ¿no? En otro escenario, digamos, que es el tema este de los procesos que tienen que ver con asuntos de derechos humanos, con el tema del proceso de Pativilca, donde hubo personas desaparecidas, secuestradas, asesinadas, ¿no? Y la discusión es si Alberto Fujimori, la gracia presidencial otorgada por Pedro Pablo Kuczynski le alcanza para este caso, porque supuestamente para ser sujeto a una gracia hay que tener un determinado plazo de estar sometido a este proceso y esto según el procurador encargado del caso Pativilca no correspondía. Entonces el procurador Amado Enco había enviado un documento a la sala penal diciendo esto, que no le alcanzaban estos plazos y que y por lo tanto no se le podía aplicar el derecho de gracia a Pedro Pablo Kuczynski y la respuesta fue para afuera. Para afuera. Entonces nos está pasando esto demasiado, ¿no? Y a mí no me convence hasta ahora el hecho de que el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, salió porque tenía carros que no podía explicar o porque había favorecido a una persona con la cual en algún momento había tenido una relación sentimental. Lo sacaron
porque se opuso a lo de Chinchero y a la manera como el gobierno estaba manejando todos estos megaproyectos. Esa fue la razón, porque estaba incomodando a las necesidades del gobierno de cómo manejar este asunto. Pero en fin, vamos a comunicarnos en un momento con Jenny Vilca Toma para hablar sobre este tema que es altamente sensible. Pero hay un tema que me preocupa especialmente. Estábamos porque la situación está realmente pendiendo de un hilo en este momento. El procurador a cargo que es José Miguel Pérez, el procurador ad hoc a cargo del caso Odebrecht, ha calculado por lo menos en 3.000 millones de soles la reparación que debería pagar Odebrecht al Estado peruano. Y esto ha generado una controversia porque según la gente de Odebrecht, que ha emitido un comunicado a través del Twitter el día de hoy, y que yo tengo acá, no lo tengo en la mano, pero lo tengo en el teléfono, el señor Rodrigo Vilar, que es el representante de Odebrecht, lo que ha dicho es que ellos están fuertemente impactados por el decreto y nuevas leyes que de forma contradictoria a la lucha anticorrupción inhiben frontalmente que empresas que reconozcan ilícitos puedan colaborar con la justicia. Odebrecht Perú reafirma su total compromiso para la continuidad del proceso y rápida elucidación de todos los hechos, confiando siempre en que este es el interés público del ciudadano. Miren lo que dice Odebrecht. La empresa informa que actualmente tiene acuerdos firmados con Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala. En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías afincadas con prácticas internacionales. No, alineadas, perdón, con prácticas internacionales y basadas, entre otros puntos, en el valor de los ilícitos practicados, la eficiencia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa. Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre 2 a 3 veces los valores pagados ilícitamente. Sin embargo, en Perú, la Procuraduría ad hoc señala a través de esta entrevista televisiva un valor parcial que ya es 30 veces superior al total de los pagos ilícitos informados en la colaboración y que puede, al fin del cálculo, superar la sumatoria de todas las reparaciones acordadas con los 7 países mencionados. Tamaña es la disparidad comparativa que, caso la cifra indicada en un reportaje que fue emitido por Cuarto Poder, sea confirmado oficialmente, y aquí viene lo serio, la empresa tendrá que evaluar cuidadosamente los posibles impactos y consecuencias dentro del ámbito de la colaboración en curso para así retomar la interlocución con las entidades competentes. Es oportuno mencionar que Odebrecht se pone a disposición de los medios de comunicación, etc. O sea, ¿qué es lo que está en discusión acá y lo que resulta sorprendente? Estamos al borde de que el señor Jorge Barata hable. Y para mí, y no sé si para otros, pero para mí, y esto es estrictamente mi opinión personal, hay gente que quiere que esto no ocurra. Hay gente que hace rato no quiere que esto ocurra. Porque si el señor Jorge Barata dice todo lo que tiene que decir, va a haber un derrumbe de la clase política en el Perú y de parte de la clase empresarial. Eso es lo que va a ocurrir si el señor Jorge Barata habla, porque vamos a saber, por lo menos de la información que tiene el representante más importante de Odebrecht en los últimos años en el Perú y de otros colaboradores que están participando con él en el proceso, cómo estaba montada esta red de corrupción de la que Odebrecht era parte. E insisto, hay gente que no quiere que esto suceda. Y hay formas de hacer que esto no suceda, ¿no? Es decir, tú tienes un acuerdo en marcha y lo que tienes que hacer es que el acuerdo se dificulte, ponerle piedras en el camino a ese acuerdo
y en determinado momento impedir. O sea, este mensaje de Odebrecht es sumamente serio, del representante de Odebrecht, de Mauricio Vilar. Es sumamente serio, porque lo que nos está diciendo es, si es verdad que lo que se pretende es que las reparaciones civiles que tenga que pagar Odebrecht sean superiores a todas las que ha pagado en los 7 países donde ya logró acuerdo, entonces vamos a tener que revisar si nos conviene o no colaborar con la justicia peruana. Y eso sería gravísimo. ¿Y eso a favor de quién juega? Pregunto yo. O sea, la reparación tiene que ser calculada de una manera razonable en relación al delito cometido. Tiene que haber una multiplicación, por supuesto, ¿no?, por el daño producido. Y esa reparación no solo se tiene que medir en la cantidad de dinero que nos van a entregar, sino tiene que ir calculada también ese beneficio que nos están dando o ese resarcimiento al Estado peruano, no solamente en cuánta plata vamos a tener de vuelta, sino directamente a través de Odebrecht, sino cuánta información nos van a dar que nos va a permitir primero conocer la verdad y de ahí desarticular toda la red de corrupción y cobrarle a todas estas empresas que han sido parte también de la corrupción, ¿no?, la devolución del dinero que recibieron ilegalmente y la penalidad por ese dinero o por esas comisiones pagadas ilegalmente, por todo lo que fue dinero movido ilegalmente. Ese es el sentido que tiene la colaboración. Entonces, cuando yo escucho, ¿no es cierto?, que hay un procurador que está diciendo que Odebrecht, según la versión de Odebrecht, no pague 3 veces lo que se fue el dinero ilícito, sino 30, porque está hablando de solo 3 obras. Y en el Perú, ¿cuántas obras hubo de Odebrecht, señora Magariño? 40, 50. Entonces, de lo que estamos hablando es una reparación de tal tamaño que haga imposible que Odebrecht acepte la colaboración. Entonces, yo creo que hay que ponerle el ojo a esto, porque ya estamos contra el reloj. Ya se suponía, no faltaba nada para que el señor Jorge Barata y sus acompañantes en la conducción de Odebrecht en el Perú hablaran en Brasil con la Fiscalía peruana. Nada, o sea, la discusión, ya se entregó el cuestionario ya fue aceptado por los abogados de Odebrecht, el cuestionario ya pasó a manos del Ministerio Público de Brasil, que también lo aceptó, porque esto es parte de todo un compromiso con la justicia brasileña también, y lo único que faltaba era fijar exactamente el día y la hora en que se iba a producir el encuentro para esta confesión. Yo insisto, hay gente que no quiere que esto pase. Y hay gente que va a hacer todo lo posible por boicotear que el señor Jorge Barata diga lo que nos tiene que decir a los peruanos. Y yo creo que hay que ponerle mucho ojo y no pisar el palito, porque puede parecer... ¿Qué me dice, señora Magariño? El doctor Pedro Angulo está en la línea. Pedro, muy buenos días. Mi saludo a todos los oyentes de Exitosa. Pedro, yo estaba expresando mi preocupación por el hecho de que cuando estamos al borde de que el señor Jorge Barata hable, y después de un proceso que ha sido largo, engorroso, complicado y sumamente difícil, una declaración del procurador ad hoc para el caso Odebrecht aparentemente ha puesto en crisis el proceso de colaboración. Porque lo que está diciendo Mauricio Cruz, el representante de Odebrecht, es que si es así, si es verdad que esta es la posición oficial del Estado peruano, entonces vamos a tener que revisar las cosas. La verdad que no había conocido de esa declaración de un procurador y me parece... Ayer en el programa Cuarto Poder ha dicho que solo calculando el daño producido según él en 3 obras, lo que tendría que pagar ahora solo por esas 3 serían 3.000 millones de soles de reparación. Bueno, definitivamente no se puede poner en peligro todo el trabajo que se está realizando y que nosotros sabemos que es sumamente importante para el país, porque nosotros hemos estado secuestrados en distintos gobiernos que unos a otros se han sucedido en la corrupción, ¿no? Definitivamente el combate tiene que ser radical, y si hay un procurador que está torpedeando esto, entonces más bien tendría que salir del sistema, ¿no? Definitivamente. Porque ¿qué es lo que falta, Pedro, para que, es decir, yo por lo que entiendo, no falta nada? O sea, todas las dificultades que han habido se han superado
Ya, como resumía yo, se envió el cuestionario, fue aceptado por los abogados de Odebrecht, fue aceptado por la Fiscalía brasileña. Lo único que falta es fijar la fecha para el señor Jorge Barata se siente y hable. ¿No es así? Así es, se superaron enfrentamientos entre los jueces y los fiscales, a veces entre los mismos fiscales, y se ha tenido que hacer mucho diálogo para precisamente mejorar, tener una misma línea coherente y para poder, digamos, no es un placer, pero la única forma de conseguir información es con las personas que participaron dentro de los ilícitos. Sabemos que estamos dialogando con una persona que cometió delitos en contra del país, pero es la única manera de tener elementos de juicio para sancionar sobre todo a los peruanos que han traicionado al país, han traicionado sus juramentos, y eso es algo que por la sanación del país tenemos que hacerlo. Ahora, esto es con respecto al tema de Odebrecht, pero ahora ha habido otro problema con lo del caso Pativilca, ¿no? Es decir, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en el caso Pativilca, este cambio de pronto del procurador? Ya. O sea, porque la pregunta al final que queda en el aire es, ¿cuál es la posición de la Procuraduría, ¿no?, con respecto a este tema? Ya, bueno, el ministro de Justicia, el doctor Enrique Mendoza, estando reunidos, lo que nos dijo era la necesidad sobre todo de mirar hacia lo que va a suceder en Costa Rica. Entonces, no ha primado el tema del caso Pativilca que se ve aquí en la Sala Penal Nacional, lo que primó fue el tema de Costa Rica, porque en Costa Rica, como país, se tiene que defender la posición del país. La posición del país fue el indulto, entonces es lo que se tiene que defender. El doctor Amado Enco, él ya declaró que él estaba en contra, que no se debía aplicar, eso se respeta, pero de todas maneras, ahorita ya va a suceder esto, son los primeros días de febrero. Entonces, al ministro le pareció que era coherente y nosotros le hemos apoyado en lo que es la posición del ministro, ¿no?, que él es el que tiene que dar las directivas. Entonces es algo que se podía hacer, poner a una persona que específicamente se encargue del tema y que Amado Enco viene conociendo y lo hace bien en todo el resto de casos, ¿no?, que son bastantes, tiene una carga enorme. Pero es evidente, Pedro, que esto tiene que ver con el disgusto que le ha provocado al ministro Mendoza, el hecho de que lo que sostenga Amado Enco es que la acusación fiscal tiene fecha 3 de julio del 2017 y recién ahí se habilita al Poder Judicial a procesar a Alberto Fujimori y que por lo tanto no se han superado en ningún caso los 24 meses de instrucción que exige como requisito la Constitución Política del Perú para aplicar el derecho de gracia. Entonces que por lo tanto esto no sería aplicable a Alberto Fujimori. Eso es lo que ha concluido Amado Enco. Esa posición va a cambiar. Bueno, si es así, porque en lo jurídico, si bien es cierto, no es que 2 más 2 es 4, porque es opinativo, pero definitivamente sí es cierto lo que dice el doctor Enco, eso lo tendrá que resolver la Corte. Ellos van a hacer, o sea, la sala que corresponde es la que se va a pronunciar. Pero, como digo, lo que más le prestamos atención para el cambio fue al tema de Costa Rica, porque ahí como país estamos pues llamados a tener que explicar, y evidentemente la posición que firmó el ministro de Justicia fue la aplicación del indulto, y eso es lo que se tiene que sustentar, ¿no?, para bien o para mal, y el ministro consideró que debía de ser una persona ad hoc. El Amado Enco había declarado en contra, entonces evidentemente él quería que defienda en Costa Rica una posición coherente con la firma del ministro y del presidente. Y eso es lo que hemos respaldado nosotros. Ahora, esto nos lleva, para terminar, Pedro, al mismo problema que se ha estado discutiendo con respecto al papel de los procuradores. Es decir, porque la línea, ¿no es cierto?, es a veces difusa, pero el interés del Estado no es necesariamente el interés de quien está en el gobierno en ese momento. Entonces, ¿a quién tiene que defender o qué es lo que tiene que defender el procurador? ¿Lo que según su convicción es el interés del Estado o lo que según o el interés político de quien está en ese momento en el gobierno? O sea, ya nos ha costado varias bajas, ¿no?
Mira, dices bien porque realmente los casos son discutibles, ¿no? Pero como te digo aquí, nosotros lo que vimos era la posición como país. Yo recuerdo en los casos de Vilcatoma, en el caso de Julia Príncipe, yo las apoyé en esos momentos porque ellas lo que buscaban era luz respecto de temas que ya no, para nosotros ya eran sospechosos inclusive de delitos, ¿no? Que a la larga se vio eso. En este caso es una cuestión que es opinativa, es un tema que tiene que ver más con lo político, ¿no? El país está dividido, 50% en un lado, 50% en el otro, y nosotros tenemos que darle estabilidad, porque eso es la única manera de que el país camine. Los otros casos ya eran rayanos en otros temas, y era muy discutible que se pudiera amparar, digamos, al gobierno en esos momentos, ¿no? Cuando Julia Príncipe, cuando la doctora Vilcatoma, ellos sí querían denunciar hechos que ameritaban investigación, y ahí más bien fue que a ella se les sacó de los cargos, ¿no? Claro, porque lo que produce preocupación en este momento es cuando estamos al borde de que Jorge Barata hable, aparece un procurador diciendo solo por 3 obras tiene que pagar 3.000 millones. Y ya es noticia, ¿no es cierto? Odebrecht tendrá que pagar por lo menos 3.000 millones de soles solo por 3 obras. Si uno multiplica eso por las otras, no sé, 30, 40 obras, o sea, Odebrecht pagará pues que 30.000 millones de reparación, probablemente, no sé, 20.000, ¿cuánto saldrá? Es decir, eso ya fue respondido por Odebrecht diciendo que si va a haber un cambio de posición con respecto a ese tema, ellos van a revisar la conveniencia o no de que este proceso continúe. No, y ahí sí no podemos retroceder ni un hilo. Ahí definitivamente tenemos que hacer cuestión de Estado. Se tiene que proteger la declaración de Barata y vamos a ser muy firmes en eso. Muchas gracias a Pedro Angulo, integrante de la Defensa Judicial del Estado, por atender nuestro llamado. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días. Ojalá que sea así. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un crédito o con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y tenemos la pregunta del día de hoy para las personas que nos siguen en las redes sociales. A raíz de esta decisión increíble que se ha tomado de que policías de la DIRCOTE y la DININCRI dirijan ahora el tránsito, participen en este operativo de aceleramiento del tránsito vehicular 2018. ¿En qué consiste? Que de 6:30 a 9:30 de la mañana, los policías de las áreas de investigación criminal, de robos, de investigación contra el terrorismo, ¿no? De investigación criminal, tienen que ponerse su uniforme de verano, ¿no? Uniforme tropical con gorra de tela tipo Africa Corp, con la palabra policía, fornitura, vara de ley, grillete de seguridad y silbato según reglamento de uniforme. Y lo que van a hacer es salir a dirigir el tránsito de 6:30 o ayudar a dirigir el tránsito de 6:30 a 9:30 de la mañana. ¿Qué piensa usted de esta decisión? Su respuesta, sus puntos de vista nos lo pueden enviar al Facebook de Exitosa Noticias o al Twitter @ExitosaPE o a mi Twitter personal @Nicolás Lucar. Estamos en línea con Jenny Vilcatoma. Jenny, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a tener que ser breves, creo, porque estamos interrumpiendo la sesión de la Comisión Madre Mía, entiendo, ¿no? Estaba en una reunión, el teléfono se me malogró y no me podía comunicar
de acuerdo a la hora que habíamos quedado. Pero estoy a tu disposición, Nicolás. Jenny, hay varios temas rápidamente en discusión. El primero se ha motivado por el tema de Amado Enco, ¿no es cierto? Amado Enco es el procurador, y el procurador que participa en el caso Pati Vilca emite una declaración en la que dice que según la Constitución, para que una persona pueda ser sujeto del derecho de gracia, tiene que estar procesada por lo menos 2 años. Y que esto no se cumple en el caso de Alberto Fujimori, ya que su procesamiento recién empezó en julio, ¿no es cierto? Me parece que es el 3 de julio del año pasado. Y que por lo tanto, según la Constitución, no se le puede aplicar el derecho de gracia y que tendría que ser procesado por el caso Pati Vilca. Y la reacción ha sido sacarlo. Ahora, el problema que se ha generado es que él ya había presentado el documento, entonces ahora estamos en una situación insólita, ¿no? O sea, ya no está el procurador encargado de ese caso en el tema Pati Vilca, pero sí está el documento que presentó. Bueno, Nicolás, lo que ha hecho el procurador es cumplir con su deber, y es que un abogado del Estado tiene que actuar conforme a las normas. En efecto, el procurador Amado Enco no ha encontrado otra forma que hacer este escrito y evidenciar las irregularidades. El problema viene aquí cuando esas acciones propias de un procurador colisionan con los intereses, en este caso del presidente. Y obviamente se ha dado lo que ya se viene dando porque la autonomía de las procuradurías no existe, ¿no? Y ha sido cambiado y ha habido otro procurador, y vamos a seguir así mientras no se tome la decisión de dotarle de autonomía a la Procuraduría. Claro, los funcionarios del Ministerio de Justicia van a tener que tratar de sostener algo que no estaría atravesando por tantos cuestionamientos si es que no existiera pues la gran sospecha de que el indulto fue otorgado a cambio de un negociado. Si eso no hubiera ocurrido, estarían hablando netamente de una discusión técnico-legal, ¿no? Y seguir adelante y defender el indulto como Estado. Pero aquí tú tienes una respuesta muy preocupante de parte de un procurador, ¿no? Que ha evidenciado que esta gracia presidencial ha sido otorgada de manera irregular. Ahora, ¿cómo se resuelve esta situación, Jenny? Porque estamos en una situación insólita, ¿no? O sea, el procurador que representa supuestamente al Estado presenta una posición que ahora ya no, es decir, lo sacan, o sea, ¿qué van a pasar? ¿Van a tener que retirar el documento? ¿Van a tener que retirar el documento? Obviamente el procurador nuevo que ha asistido seguramente va a tener que desistirse del contenido de ese escrito, ¿no? Para que puedan otra vez reencauzar el trámite en defensa del indulto. Ahora, esto nos lleva a tu reclamo desde hace tiempo de que se discuta de una vez la modificación del procedimiento para el nombramiento y destitución de procuradores, ¿no? Yo creo que este es el caso más, digamos, cuestionable en esta sucesión de despidos, de destituciones de procuradores cuando tienen que hacer su deber y justo choca con el presidente, y es que pues es destituido inmediatamente. Este creo que es el caso más grave porque, si bien es cierto, no han sacado al procurador, pero lo han inhabilitado de seguir cumpliendo su función en un proceso. Así es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una respuesta más de la realidad peruana, de esta corrupción generalizada que exige la modificación de la Constitución y que se le pueda otorgar autonomía constitucional a este órgano que debería llamarse la Procuraduría General de la República, de forma tal que todos los procuradores cumplan con su deber, sin el riesgo de que el presidente de la República que los nombra, los despida o los cambie, los saque del caso cuando ese accionar propio de la función, de acuerdo a la ley, atente contra sus intereses personales. El problema es que estamos viviendo una situación grave en el país porque tenemos un presidente deslegitimado, ahora cuestionado legalmente por una gracia que no debía otorgar, y adicionalmente por toda la información tan grave que está saliendo y que nos da la razón, Nicolás. Yo de verdad, en cada momento que recibo más documentación, más información, yo pedí en tu programa la renuncia del presidente, anuncié de manera reiterada que iban a venir temas más graves aún, no dejan de llegar más temas, y yo te felicito por la valentía como tú afrontaste este tema desde tu programa, porque ahora se cuenta con documentación mucho más grave de la que se tenía en diciembre, y eso nos pone como país lamentablemente en una crisis aún mayor porque no sale la voluntad del presidente de renunciar al cargo para que puedan tomarse las riendas
del país y salir de esta crisis en la que nos encontramos. Jenny, ha ocurrido un hecho sumamente grave en las últimas horas. Apareció el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Miguel Ramírez, en el programa Cuarto Poder, sosteniendo que en la evaluación de solamente 3 proyectos, que eran el gasoducto del sur, la carretera de Chacas y los tramos 2 y 3 de la interoceánica, el cálculo que él hacía de la reparación civil que debía pagar Odebrecht era 3.000 millones de soles. Es decir, solo considerando 3 proyectos. Esto quiere decir que si uno proyecta, o sea, si uno, digamos, valga la redundancia, ¿no? Digamos, multiplica esto por la cantidad de proyectos en que ha estado involucrado Odebrecht en el Perú, la conclusión es que lo que van a tener que pagar pues es una fortuna gigantesca, y eso ha motivado inmediatamente la reacción de Odebrecht, que estuve compartiendo esta mañana con la ex procuradora Catherine Ampuero, que es una declaración firmada por Rodrigo Villar. Le he estado cambiando el nombre, Mauricio Villar, le estoy diciendo, por Rodrigo Villar, o Rodrigo Vilar, que es el director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Odebrecht. El representante legal de Odebrecht en el Perú es Mauricio Cruz. Rodrigo Vilar es el jefe de prensa, digamos. Y lo que dicen es que lo que se ha estado concertando en los 7 países en los cuales han llegado a acuerdos es que se establezca cuál es el monto del dinero ilegal y multiplicar hasta por 3 ese monto y que esa sea la reparación. Pero que esto va unido, por supuesto, a la calidad de información que se aporte, ¿no es cierto? Y ellos dicen que lo que está pretendiendo la Procuraduría ad hoc del Perú del caso Odebrecht es que Odebrecht termine pagando por el Perú más de lo que ha pagado de reparaciones en los otros 7 países donde ha logrado acuerdos. Y que esto, de ser cierto, y acá está la frase final, en el caso de que esto sea confirmado oficialmente, la empresa tendrá que evaluar cuidadosamente los posibles impactos y consecuencias dentro del ámbito de la colaboración en curso. Es decir, cuando estamos a punto de que Jorge Barata hable, de repente aparece una declaración del procurador ad hoc del caso Odebrecht que podría poner en crisis esta colaboración. Lo que sucede, Nicolás, y siento decirte esto y que los ciudadanos también se enteren, es que este monto es, me parece, en una etapa preliminar real en relación a lo que nos han robado. Ese monto millonario que nos sorprende ahora, preliminarmente te digo, porque es mayor, es lo que nos han robado como país. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es respetar el proceso, porque el procurador está presentando esta cifra, porque entre sumas y restas, cálculos sobre documentación oficial, solo la oficial, porque todavía falta la que no se conoce, eso es lo que ha salido, pues, Nicolás. Entonces, ¿y por qué lo ha hecho el procurador? Porque tiene la obligación, en la etapa del proceso de la investigación que se está llevando, en formular una suma preliminar, que todavía él tiene que sustentar en una audiencia, que tienen que llegar a la etapa intermedia y todavía tiene que continuar durante todo el proceso hasta el final. Porque recordemos, Nicolás, que estamos en una etapa de colaboración eficaz de personas naturales, que los beneficios que se les va a generar por declarar, por delatar, va a ser para sus personas y para el pago de la reparación civil en lo que implica a sus personas. En el Perú no hay colaboración eficaz para la persona jurídica, por eso es que nosotros cuestionamos tanto el procedimiento que está siguiendo el fiscal, porque al final, lo que tú tienes en la mano es un pronunciamiento de la empresa, porque los ciudadanos o las personas, Jorge Barata, los funcionarios, se van a beneficiar, ya se están beneficiando, y van a tener que declarar, porque si no declaran van a perder lo que tienen ahora y lo que podrían obtener al futuro. Y seguramente en sus colaboraciones eficaces, en el documento, y te lo digo porque yo he participado de esas actas, en otros procesos, la reparación civil se va a calcular en atención a la persona. Claro, pero No, la pregunta es cuánto... General. Pero tú estableces, ¿no es cierto, Jenny, cuál es el daño?
En función del daño, tú no solo lo que pretendes es recuperar el daño, sino que haya una multiplicación, que según la gente de Odebrecht ha sido por 2 y hasta por 3 veces en otros países. El monto real, ¿no, Nicolás, es mayor a 2 a 3 veces? Esta es una operación que sale del análisis de todos los documentos y de los elementos que se tienen en cuenta para una reparación civil. Que ellos hayan llegado a un acuerdo, lo cual es falso, Nicolás. En los diferentes países no se está aceptando, esa es una condición de la empresa, pero los países que estás nombrando no lo están aceptando. Eso no nos obliga a nosotros dentro de un marco legal, como te digo. Esta es una cifra que el procurador está obligado a presentar por el estado de la investigación. Y eso todavía se tiene que discutir, se tiene que acreditar. La empresa no tiene por qué poner condiciones en este momento y está totalmente desubicada al mandar el contenido de esa nota de prensa, porque un momentito, ellos son los colaboradores, los funcionarios son los colaboradores, no nos pueden poner condiciones en ningún sentido. El señor Barata tiene que declarar, porque él está en una colaboración eficaz que lo está beneficiando a él. Ya lo sacaron de la investigación, ya le han levantado el embargo de todos sus bienes, él se está beneficiando. Y si él decide negarse a declarar, va a perder todos esos beneficios. Y en el futuro va a perder la posibilidad de pero el cálculo, Jenny, tiene que ser, es decir, ya, esta gente era parte de una red de corrupción, es más, ellos, de todas las redes que han existido en el Perú, ellos han sido una pieza clave. Se han pagado comisiones ilegales y se ha hecho sobrevaloración de obras. Hay que hacer el cálculo de cuál es el daño que se ha producido para el Perú y en función de eso multiplicar lo que debería ser una reparación civil. Pero de la mano con esto, eso sería una circunstancia en la cual tú encuentras culpable a una persona y la sentencias. Pero ¿qué pasa cuando esa persona colabora? Pero ¿qué pasa cuando esa persona colabora y te permite conseguir la información sobre cómo funcionaba toda la red de corrupción que permitió robarle al país y puedes castigar a esta gente y recuperar el dinero de otras fuentes también? Es decir, el problema es que eso es... ahorita. Ellos se están beneficiando y se van a beneficiar porque, como te digo ahorita, esto es una etapa que el procurador tiene que cumplir ante el proceso. ¿Entiendes? Y eso todavía se va a discutir, él lo tiene que acreditar, lo tiene que sustentar. Esto solamente es un anuncio que obviamente es coherente con la etapa del proceso. Ahora, estas personas, el señor Barata y los demás funcionarios, ya se están beneficiando. Y se van a beneficiar aún más porque cuando llegue el día que tengan que firmar su acta, pero ¿sabes lo que me llama la atención, Jenny? Que aparezca esta declaración del procurador ad hoc del caso Odebrecht, que es una declaración evidentemente conflictiva y que debió ser parte de una discusión de meses atrás, cuando estamos a días de la declaración de Jorge Barata, con la conciencia de que esa declaración puede impedir que el testimonio de Barata se produzca. Yo lamentablemente me he vuelto mal pensado por todo lo que se ha postergado esto. Yo vengo exigiendo precisamente que se pueda fijar preliminarmente, porque como te digo es inicial, el monto de la reparación civil hace muchos meses y lo cuestiono, pero también conocedora del proceso, del desarrollo, yo les digo al empresario es que no tiene por qué preocuparse. El señor Barata tiene que declarar porque esta es una etapa preliminar, Nicolás, y que todavía falta muchísimo. Él solamente lo ha anunciado, ni siquiera lo ha presentado ante el proceso. Entonces, ellos tienen que continuar porque se están beneficiando y se van a seguir beneficiando. Esto es una consecuencia de una decisión que yo creo que fue errada. Que el proceso de colaboración eficaz que antes incluía al procurador por decisión, porque entiendo que fue durante este gobierno, ¿no es cierto?, se excluyó al procurador. De las leyes que se cuestiona al presidente, pero Pablo Kuczynski porque la sacó por sus intereses propios. Claro. O sea, se excluyó al procurador, es decir, el procurador, que es el que tiene que decir con cuánto estaría satisfecho el Estado, por ejemplo, en reparaciones civiles, debió ser parte de esta discusión desde el primer día y no lo ha sido. Desde el primer día, y obviamente el procurador no puede hacer otra cosa, Nicolás. Es más, yo no dejo de cuestionar a este procurador porque no está haciendo su trabajo correctamente. Ese monto de la reparación civil no es un antojo de él, es el monto que ha salido por el análisis de documentación y por determinados elementos que se tienen que tener en cuenta para la reparación civil. Yo estoy segura que el monto es mayor, muchísimo mayor. Ahora, si nos ponemos un segundo, Nicolás, del lado de los intereses del Estado peruano, eso es lo que nos han robado. Eso es lo que a nosotros nos debería llevar a cuestionar a esta empresa. Que se ubiquen. ¿Qué es eso de estar mandando este tipo de comunicados
Si quieren retirarse, señores que se retiren, y ellos van a perder sus beneficios. Ellos no se van a ir, Nicolás. Pero Jenny, nosotros vamos a perder la oportunidad de saber. Pero no, Jenny, Nicolás, si ellos se retiran, no vamos a saber, pero nosotros no vamos a saber. O sea, ojalá fuera así de simple. Si no quieren, ya que se vayan, pero son ellos los que tienen la llave de la información, los que nos pueden decir, Nicolás, quién recibió y cuánto, y todos los implicados, y vamos a saber por primera vez, ¿no es cierto?, claro, la verdad sobre por lo menos parte de lo que ha sido la enorme, Nicolás, red de corrupción que existió en el país. No van a poder, no es poco lo que está en juego, porque el señor Marcelo Odebrecht ya declaró. La información la tiene la Fiscalía. El señor Barata va a tener que declarar, porque ellos van a perder los beneficios que tienen. Ellos estarían con órdenes de prisión en el país y a nivel mundial que impedirían que el señor Marcelo Odebrecht esté en este momento en una mansión. Ellos lo perderían. O sea, esta es una etapa preliminar, Nicolás, que no tiene por qué alterar el señor Barata. No tiene por qué hacerlo, porque es una etapa, pero ni siquiera está presentado en el proceso. Y lo que tenemos que tener en cuenta y no perder la objetividad, Nicolás, es que a ese monto que a ti te escandaliza, que a mí me escandaliza, es lo que nos robaron. Y yo estoy segura que es mayor. ¿Y por qué sucedió eso? Porque desde el Perú se operó. Este fue el centro de operaciones. Donde robaron más, donde hicieron peores cosas, fue desde el Perú. Entonces, que Odebrecht se ponga en su lugar, que recuerden que tiene la posición de colaboradores, y el colaborador no pone condiciones, porque si las pone, ¿Sabe, Jenny? Yo tenía un compromiso y si decide retirarse, ellos van a perder sus beneficios, y eso nunca lo van a hacer. Yo tenía, y lo voy a retomar, y lo retomo así pública y abiertamente, un compromiso del señor Mauricio Cruz de concedernos una entrevista que debió ser semanas atrás. Sería el momento. Y yo creo que este es el momento, y inmediatamente nos vamos a tratar de comunicar con él a través del señor Rodrigo Nicolás, Vilar. Es importante que tú tengas presente al señor Mauricio y cumpla su palabra, porque yo entiendo de que tú también le has generado la apertura con buena fe. Entonces, que cumpla su palabra, ¿sabes por qué? Porque es oportuno en este momento que se siente el señor y, hablando de esta suma que ahora les escandaliza, ellos digan y les pongan, no ha sido así, si ha sido así, ¿no? Explicarle al país, porque desde mi posición de congresista, ¿qué me importa? O sea, me da vergüenza con el Perú, que se enteren que en estos años las autoridades han permitido que se roben tantos millones y nuestra gente esté pobre, no tenga agua, luz, desagüe, y todavía vamos a estar cuidando los intereses de esta empresa que tiene toda la obligación de seguir declarando. ¿Por qué? Porque no es a cambio de nada, pues, Nicolás. Ellos se están beneficiando y se van a beneficiar. Si el señor Marcelo Odebrecht deja de declarar el señor Barata, el fiscal en el Perú, lo que tiene que hacer es, con la información que tiene y con lo que ya ha avanzado por su parte, va a tener que quitarle todo beneficio, pedir una orden de prisión preventiva. Eso va a salir a nivel internacional. ¿Y qué crees que va a suceder con Marcelo Odebrecht? Va a volver a la cárcel en Brasil. Y eso nunca lo van a permitir. Entonces, que cada uno se ponga en su lugar, que el procurador haga bien su trabajo, porque yo considero incluso que esa suma es mayor, y que en el proceso todavía se va a discutir. Y que Odebrecht no nos ponga condiciones de decir que va a pagar 3 veces más la coima. O sea, el ratero que ahorita te roba en la calle, lo agarran y te dicen, no, te voy a devolver solamente 3 veces cuando te ha maltratado, te ha herido, has quedado lisiado, inhabilitado, tu pérdida es irreparable. Y te va a decir, no, yo te voy a pagar 3 veces más. Que Odebrecht se ubique. Claro, pero la idea es que no te den solo eso. La idea es que no te están dando en el proceso de la colaboración solo la devolución del dinero mal habido, multiplicado y convertido en reparación, sino la información que te permita desarticular la organización criminal, claro, y saber quiénes eran los miembros. Claro. ¿No? Sí, Nicolás. Pero eso también les está dando beneficios a ellos. No, eso está claro. Eso está clarísimo. Y van a tener más beneficios. ¿Sabes por qué, Nicolás? Ellos van a salir totalmente excluidos de la investigación. No van a tener ni antecedentes. Sus bienes, ya, el señor Barata no puede retroceder, porque ya le levantaron el embargo de todos sus bienes. Él ya se está beneficiando correctamente. Cuando llegue el día del acta, que él tenga que firmar el acta final, el de acuerdo a colaboración eficaz, se va a discutir la reparación civil en relación a él. Y obviamente él no va a pagar todo el monto que tiene que pagar la empresa. Y ahora, ¿cuál es el principal problema en este momento, Nicolás? Que en el Perú no hay colaboración eficaz para la persona jurídica. Es por eso que ese proceso que está llevando en la Fiscalía está mal.
porque a quien le va a dar los beneficios es a Jorge Barata y a cada uno de los funcionarios. Odebrecht está tratando de aprovecharse de todo este desorden, de toda esta crisis que tenemos generalizada en todas las instituciones comprometidas, desde el presidente de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poner esta posición de exigir. Un momentito, que regresen y recuerden que aquí nos robaron y tienen que someterse y cumplir con la colaboración eficaz porque se están beneficiando y se van a beneficiar. Y sabes, Nicolás, no te sorprenda, ese monto es solo una parte, va a aumentar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos robaron y lo que nos dañaron, que como te digo, es preliminar. Entonces, lo que a nosotros nos debería horrorizar en este momento es cómo esta empresa todavía pretende poner condiciones con todo lo que nos robó. La colaboración eficaz le va a dar beneficios, les está dando beneficios y se van a beneficiar. No le están tocando el patrimonio, Nicolás. Bien, y vamos a dejarlo por hoy ahí. Vamos a comunicarnos inmediatamente con los representantes de Odebrecht para tener... Eso es muy bueno. ¿no? Y yo espero que se cumpla el compromiso del señor Mauricio Cruz de concederme una entrevista. Muchas gracias, Jenny. Vamos a estar atentos. Muchas gracias. Muchas gracias por atender. Nosotros vamos a ir a la pausa. Tras ella vamos a volver con Bárbara Caldera y Adriana Hernández. Ellas son dos ciudadanas venezolanas que están en el Perú, en medio de un contexto bien complicado, ¿no? Porque ya el congresista Justiniano Apaza ha dicho textualmente que hay que restringir el ingreso de venezolanos al Perú, ha dicho que le están quitando trabajo, hay que poner restricciones porque le están quitando el trabajo a jóvenes peruanos, y esto ha generado evidentemente una controversia. De esto vamos a hablar tras la pausa con dos ciudadanas venezolanas que están, como dije, viviendo y trabajando en el Perú. Con ellas volvemos. Ya regresó. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Estamos en línea con el director de la Policía Nacional, el general Richard Zubiate. General, buenos días. Buenos días, señor Nicolás Lucar. El saludo y el compromiso de la Policía Nacional del Perú. Y atendiendo la noticia que circula ahí en su prestigioso programa, quería aclarar algún tema referente a la prestación de detectives, de acuerdo a lo que puedo apreciar, en un servicio de aceleramiento. Nosotros hemos dictado disposiciones respecto a que el personal policial colabore y participe en la problemática que existe en la ciudad. Tenemos problemáticas identificadas. Una de ellas es la congestión vehicular, la otra es la seguridad ciudadana. Y nosotros estamos comprometiendo personal exclusivamente administrativo, quiero repetir, exclusivamente administrativo, no operativo, de las unidades especializadas para realizar este servicio. Creo que usted, yo y nuestra familia ha estado contenta durante el desarrollo de la visita papal, donde se ha visto gran cantidad de policías. Y es por eso que nosotros estamos orientando los esfuerzos para poder en las horas puntas incrementar la presencia policial. Minimiza riesgos, da sensación de mayor seguridad, y no solo es el aceleramiento, sino en paraderos, en lugares de gran afluencia de público. Esa es la orientación y la intención de esta disposición. Claro, pero lo que no se entiende es por qué, policías que en realidad tienen una especialidad y funciones que cumplir. Es decir, yo tengo acá en la mano el reporte o el memorándum que se envía en el caso de Dirincri,
que dice que en forma permanente personal de Dirincre de la policía de 6:30 a 9:30 de la mañana apoyará las operaciones de aceleramiento del tránsito vehicular, brindando protección y seguridad, es decir, de 6:30 a 9:30 de la mañana. Y lo mismo dice en el caso de DIRCOTE, que también tengo acá la orden telefónica, ¿no?, del Plan General de Operaciones. Ahora, el problema es que la información nos llega por policías que están un poco mortificados por esta situación, ¿no?, y no como una información oficial de la Policía Nacional. Señor Lucar, yo creo que la satisfacción de todo policía profesional es prestar servicio a los ciudadanos, servir mejor, porque es nuestra obligación y compromiso con el país. Como le repito, no es ningún efectivo de las subunidades especializadas. Yo le invito en cualquier momento a ver si va a cualquier delta o cualquier equipo de robos, homicidios, si es que ese personal está saliendo al servicio. Ellos no están realizando ese servicio, esa actividad, exclusivamente la está realizando el personal administrativo. Eso compromete a 2.000 efectivos que están distribuidos en Lima. Crece la sensación de seguridad, disminuye los riesgos de accidentes de tránsito, de robos, hay presencia policial en Lima. Yo creo que ese es el deseo se de todo refiere, ciudadano. porque en las órdenes que yo tengo, en la orden telefónica, en el memorándum, no se habla de personal administrativo. Dice, le voy a leer, dice, a partir de la fecha, en forma permanente, el personal de IRINCRI PNP en los horarios de 6:30 a 9:30 apoyará las operaciones de aceleramiento del tránsito vehicular. Yo le puedo demostrar que la orden primigenia dice personal administrativo. Administrativo. Sí, administrativo, tan igual como en otras unidades. Yo le digo, en la Dirección General, mi personal administrativo sale a realizar este tipo de servicio. En las demás unidades, el personal administrativo sale a realizar este servicio. Como le repito, en cualquier momento usted va a la Dirección de Robos, de Homicidios, ningún efectivo realiza ese tipo de servicio, realiza el servicio especializado. Para eso está preparado. Pero si en algún momento, por una contingencia extrema, debe desempeñar la labor policial, creo que todos estamos formados para todo tipo de actividad. Pero sí le quiero reiterar, el servicio es netamente del personal administrativo. Yo le agradezco muchísimo al general Richard Zubiate por esta precisión que resulta absolutamente pertinente. Muchas gracias, general. Yo le agradezco a usted, por favor, porque nos permite difundir a través de su prestigioso programa las actividades que realiza la Policía Nacional. Que tengan la seguridad que la Policía Nacional está realizando esfuerzos. Tanto usted, su familia, mi familia, todos queremos de que haya un mejor servicio policial. Y tengan siempre presente que la sonrisa de un peruano es la alegría de su policía. Muchas gracias, señor Lucar, y a sus órdenes. Muchas gracias por atendernos. Y como lo anunciamos, está con nosotros en nuestros estudios Bárbara Caldera y Adriana Hernández. Ellas son venezolanas. Bienvenidas. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Ustedes cuándo llegaron al Perú? Bueno, yo llegué a finales de abril del año pasado. Del 2017. Sí. Yo llegué en noviembre del año que acaba de culminar. Del 2017 también. Noviembre. ¿Y cuál era su situación? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuál era su situación en Venezuela? Bueno, yo tengo 26 años. Sí, tenía trabajo estable, estaba cómoda relativamente, pero ya no tenía esperanza de futuro, un futuro mejor, pues. Entonces el tiempo pasaba y el dinero que uno logra es para el día a día, pues. Por eso nos decidimos venir al extranjero. Ahora, ¿y tú qué hacías en Venezuela? En Venezuela yo no estaba trabajando, estaba estudiando. Ya me faltaban pocos meses para culminar la carrera de Derecho, pero en realidad ya era difícil costear la universidad, impresiones, trabajos, todo eso pues cuesta mucho dinero y ya lo que se gana es solo para comer. No, ya estudiar hasta es un lujo. Ahora, ¿cómo vinieron ustedes? ¿Cómo llegaron al Perú? En un autobús, por transbordo. ¿Y de eso cuánto les ha tomado? Yo salí un día sábado y llegué, un día domingo y llegué acá un día sábado. Una semana completa. Una semana completa, pero ¿eso qué es? Caleteando, como se dice, o sea, sí, pasando de, ¿no? Además, cuando salí de Venezuela, habían guarimbas, las manifestaciones que hace el pueblo, y bueno, fue todo un riesgo, pues. ¿Qué? ¿Pero estas guarimbas qué son? ¿Están en contra? Manifestaciones en contra del gobierno, correcto. Trancan las calles, quemar cauchos,
Y el que salga, bueno, o te agarra la policía o te agarran los manifestantes. Es una situación dramática, ¿no? La que se está viviendo en Venezuela. Y ustedes han dejado familia ya, ustedes son, bueno, tú eres estudiante, eres soltera, eres casada. No, tengo un bebé de 2 años, soy casada. Que es el que está por ahí, ¿no? Sí, el que está por allí jugando. Sí, nos vinimos los 3, igual en autobús, pues súper difícil echarse un viaje de 5 días con un bebé, pero gracias a Dios llegamos. ¿Y cómo han hecho? O sea, llegan acá y llegan, o sea, tienen contactos acá, hay una red ya montada, Sí. o sea. Yo tenía familiares y llegué con ellos y ya después a las 2 semanas logré independizarme, pues con el dinero que traje de Venezuela. Y yo igual, bueno, con una amiga. Una amiga me recibió, con mi pareja llegué acá y ya a partir de la semana empezamos a ¿Tú no independizarnos. tienes hijos? No, todavía no tengo niños. Mi pareja sí tiene una niña. Ahora, tú estás sola con tu hija. Con mi tu hijo, perdón. Y mi esposo. Y tu sí. esposo también. Sí. Pero en Venezuela, bueno, dejé parte importante de mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuela. La mayoría quedaron allá y pues me gustaría que pudieran venirse, pero ya en Venezuela ni se puede sacar pasaporte. Entonces, el que no tiene pasaporte, tristemente, allá se va a quedar. Porque así de insostenible es la situación. Qué locura, ¿no? Es decir, que esté ocurriendo esto en Venezuela, que ha sido el destino de muchísimos Uno de los inmigrantes. países más ricos del mundo y que No, estemos pasando lo que nos ha pasado en el Perú, cuando acá la situación económica con la hiperinflación se volvía insostenible, cuando muchísima gente se quedó sin empleo, cuando por la violencia, ¿no es cierto?, el terrorismo, ¿no? Había regiones del Perú donde simplemente no se podía vivir, muchísima gente se fue a Venezuela y los venezolanos nos acogieron como hermanos, ¿no? Y yo creo que por eso nosotros tenemos una deuda con ustedes, ¿no? Pero que esté pasando esto en Venezuela, que ahora tengan que ser los venezolanos los que se van, resulta sorprendente, ¿no? Sí. Ahora, ¿de qué viven ustedes acá en Lima? Bueno, actualmente estamos vendiendo en la calle. Por lo menos yo vendo marcianos en el transcurso del día. Anteriormente trabajaba en otro sitio, pero me tuve que retirar ya que me querían hacer descuentos que no me parecían justos. ¿Dónde trabajabas? ¿En un restaurante? En una veterinaria. En una veterinaria. ¿Y tú? Yo desde que llegué también he estado vendiendo marcianos, chocolates, cualquier cosa que pueda vender en la calle por el tema del bebé, porque no tengo quien me lo cuide. O sea, que tienes que salir con él a vender. A veces salgo con él y a veces se lo dejo a ella, me lo cuida. Nos turnamos. Sí. Ahora, las actividades principales de los jóvenes venezolanos acá son, o sea, venta ambulante, trabajo en restaurantes, ¿no es Sí. cierto? Y no importa la calificación que tengas, porque ¿no? Yo me he encontrado con gente que están haciendo de mozos, pero son profesionales, ¿no? Experimentados, con buena formación, ¿no? Sí, la mayoría de los que venimos acá estamos preparados, tenemos algún grado de instrucción, pero bueno, lo importante es trabajar y que sea siempre un trabajo honrado. Ahora, ustedes han tenido problemas en la calle porque, es decir, ha habido desde problemas, o sea, de acoso, ¿no es cierto? De parte de gente un poco faltosa, hasta conflictos con vendedores ambulantes peruanos, ¿no? Sí, ocurre. Por lo menos yo he tenido contratiempos con personas que les llego a vender y me dicen es que qué hacemos acá, que por qué los venezolanos nos venimos, que por qué no nos quedamos en nuestro país, que venimos acá a molestar. Eso sí me ha ocurrido bastante. E igual que con comentarios como un poco imprudentes de las personas. Faltosos, ¿no es cierto? Faltosos, ajá. Faltosos. Ahora, ¿cuál es la situación legal de ustedes? Ya yo tengo lo que es el PTP, pero igual me limito a buscar un empleo más estable porque me quieren pagar muy poco. Además exigen que uno trabaje 12 horas hasta más horas y no pagan horas extras ni nada. ¿Y tú tienes PTP también? No, porque yo entré en noviembre. Ahora, como lo extendieron, ahora sí voy a tramitar el PTP. Ahora, son muchísimos, ¿no? Demasiado. Y los que faltan. Y los que faltan, porque hay mucha gente que está saliendo, ¿no? Sí. Y la situación tiende a deteriorarse con esta convocatoria adelantada de elecciones que no acepta una parte de la oposición, ¿no es cierto?, que no las reconoce legítimas, ¿no? La cosa tiende a ponerse políticamente muy complicada, ¿no? Sí. Va a estar peor. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de ustedes acá? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Bueno, yo ya me estoy formando mi hogar, espero conseguir un trabajo más estable
o hasta montar un negocio propio. Ese en realidad es mi objetivo acá. Y tengo fe que sí lo voy a lograr. ¿Y tú vas a terminar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a terminar de estudiar? ¿Cuál es tu plan? Bueno, me encantaría, pero es realmente difícil, pues es una carrera que no es fácil. En todos los países, pues las leyes son distintas y aquí, bueno, tendría que... ¿Tú estudiabas Derecho? Derecho. Tendría que retroceder bastante y estudiarme las leyes de aquí. Estudié en base a un código, en base a una constitución que no es la misma de acá. Igual la historia, pues, porque para poder estudiarme todas esas leyes tengo que saber de dónde vienen. Y bueno, el derecho venezolano es distinto a las raíces del derecho peruano y pues yo creo que tendría que empezar casi de cero. Ahora, ¿cómo van a enfrentar ustedes este tema de lo que ya empezó a ocurrir, ¿no es cierto? Esta especie de hostilidad de gente que siente que le están quitando el trabajo, que ustedes... ¿Qué le dirían ustedes a esta gente que las mira con desconfianza, que los mira con desconfianza a los venezolanos, ¿no? Por lo menos yo pienso que trabajo ahí para todos. Simplemente respetando el espacio de cada uno. También depende de la actitud de cada persona. Pero yo de verdad nunca he buscado problemas. Simplemente trabajo, ofrezco mi producto y continúo, más nada. No trato de quitarle nada a nadie, pues. Ahora, ¿cuál es el origen de los productos que venden? Porque, o sea, venden arepas, ¿qué es lo que más venden, no es cierto? Y además las han puesto de moda ya. O sea, las arepas ya son parte de la dieta, creo, de muchísima gente, ¿no? ¿Qué más venden? Venden marcianos. Marcianos, gelatina. Bombitas. 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 Comencé vendiendo bombitas. Pero ya por el verano, pues hay que hacer algo más refrescante. Pero detrás de esto hay venezolanos que están trabajando en sus casas haciendo estos productos, ¿no? Bueno, por lo menos yo salgo en las mañanas, más o menos 10, 11, y llego como a la 1, 2 de la tarde a realizar más marcianitos o gelatina. ¿Tú misma las haces? Sí, yo misma las realizo. ¿Tú misma las fabricas? Claro. ¿No? Tenemos un video acá en la pantalla. Esas son ustedes, ¿no? Sí. ¿No? Ahora, ¿y qué es lo que le dicen los otros vendedores? No hablemos de alguna gente que ha sido hostil. Los otros vendedores, porque dicen que hay un trato discriminatorio, que a los vendedores ambulantes peruanos los sacan y a los venezolanos y las venezolanas los dejan, ¿no? Bueno, muchas veces ha sido al contrario. A mí me pasó en la esquina del mercado de Santa Rosa. Una vendedora peruana me dijo que no podía vender allí, que tendría que irme a otro lado. Y cuando otros venezolanos dijeron, no, pero ¿por qué? Y pues hasta nos maldijo a los venezolanos, me dijo que no tenía que estar allí, que me fuera a otra esquina, que me buscara mi espacio. Y yo ni siquiera estaba vendiendo, estaba esperando a alguien. Y yo le dije, bueno, señora, cada quien vende lo suyo. A lo mejor alguien le quiere comprar a usted y alguien me quiere comprar a mí porque me conoce. Y o sea, yo no le estoy quitando su trabajo ni su puesto, además de que estoy esperando a una persona. Y así nos ha pasado otras veces, pero nada, solo tratamos de no hacer caso a esos comentarios y seguir adelante. Sí, tenemos, entiendo, un video, no sé si podemos verlo, señora Magariño, precisamente uno de estos momentos conflictivos que ha habido entre vendedores peruanos y venezolanos. Ahí está. Nosotros trabajamos así. Pero deberían dejarle un espacio también. Pero ahí es que no hay espacio, por eso. No, porque decimos que tú vengas, pero no hay espacio acá. Acá hay de todos. Tú también puedes ir allá si deseas, pero caminen, compartan, ¿no? Es de todos. O sea, no pero ella también tiene razón, tú también puedes ir allá. Ella no va a decirme dónde ir. Mira, yo trabajo años y ella no va a decir. Y tú sí tienes que decirle a ella dónde ir. Y luego trabajamos tiempo acá. Estamos trabajando tiempo acá. Somos peruanos. No somos individuos. Déjela trabajar nomás. Está bien. Y si tú dices que hay venta allá, tú también anda allá. No, aquí si ella no hay medio que vaya, vaya. ¿Ah? Nosotros acá es nuestra pista, pues. Es tu pista. Ah, man, ya es tu pista. Ya, orden nomás, no tienes que ser abusivo, porque los 2, 4 vienen y la allanan a ella, eres abusivo, pues. No es tu pista, no es tu calle y no estás pagando para trabajar acá. Tú puedes ir allá también, como puedes ir allá también, déjala trabajar. O sea que nosotros trabajamos años. Viejo, está bien, pero ella puede trabajar también.
¿No puede acaso? Es que yo tuve un trabajo A ver, vamos por partes. La calle es tuya, estás pagando por estar acá, tienes derecho, entonces ella tiene tanto derecho como tú para trabajar. Yo le explico. A ver, mire, acá somos, acá en esta pista, muy aparte del otro lado. Viejo, el que no entiende eres tú, ella tiene derecho de caminar como también tú. Eso es todo lo que yo digo, ¿no? O tú también eres dueño de la calle. El señor tiene razón, es que se falta respeto entre nosotros los que somos personas, vemos que los 4 le caen a una señorita. Acá somos 4 vendedores en la parte de acá. Y no es justo tampoco, ojo, no está haciendo nada malo la señorita en vender. Ustedes están haciendo algo malo al vender. Viene 1, viene 2 venezolanos, la municipalidad de San Borja tiene que ser todos los vendedores acá. Y si fuera una peruana, ¿qué le dirías? También nos botan, nos quitan la mercadería, joder. Entonces, si vienen y nos quitan, entonces nos perjudican por uno, nos perjudican a todos. Ya, pues. Bueno, viejo, lo que yo entiendo es de que la calle es de todos, Es libre para todos. pero tampoco todo el rato estén ahí que les presionan, pobre chica, tampoco. Yo no me meto porque llevan ahí. Está bien, hay maneras, dígale, chica, hay maneras. No, pero eso no quiere la chica mover. Bueno, es un peruano el que graba esto, ¿no es cierto? Y que se incomoda por esta situación de que había 4 vendedores que decían, esta es nuestra zona, no puede entrar nadie, ¿no? También me he topado con muchos peruanos que de verdad ya hasta se los agradezco. Nos ayudan, nos colaboran, hasta nos dan aliento de cierta manera. Que en realidad son la mayoría. Sí. La mayoría son así, de hecho, muchas veces vamos vendiendo y nos regalan un refresco, nos compran un agua, muchachas, sigan. La mayoría son así. Son pocos los casos en los que en realidad nos hemos visto ofendidas. Pero bueno, a veces por un caso nos pone triste, pues, pero bueno, seguimos adelante, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es complicada la situación en Venezuela y yo creo que va a complicarse aún más. A mí me preocupó mucho, entrevisté al alcalde de Caracas, al señor Antonio Ledesma, y la perspectiva es que lo que podría ocurrir, que ojalá no ocurra, es que lo de Venezuela termine en una invasión, en una guerra civil, en una situación donde la violencia sea ya la única forma de resolver una situación tan conflictiva. Y yo creo que la mínima obligación que tenemos los peruanos con los miles de venezolanos que lamentablemente se están viendo obligados a salir de su país es corresponder, ¿no?, al trato que los venezolanos nos han dado durante no un día, una semana, un mes, sino durante años, a decenas de miles de peruanos, porque no eran unos pocos, eran decenas de miles de peruanos los que se fueron a Venezuela con una mano adelante, otra atrás, a comenzar su vida de nuevo y fueron acogidos, insisto, como hermanos. Y es lo mínimo que nosotros deberíamos hacer en retribución con los venezolanos. Y todos los conflictos que hayan tienen solución, todo se puede resolver conversando. Y lo que sí es claro es que se necesita una política porque no son pocos, ¿no? Son cuantos ya, como ayer decían que podían llegar a ser ya 100,000, ¿no? Pero oficialmente creo que se tiene registrado 76,000 o algo así, ¿no? Pero en fin, así estamos. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Y ojalá que las cosas se arreglen en Venezuela y si no se arreglan, ¿no?, sean bienvenidas en el Perú. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Vamos a escuchar lo que dice la gente en las redes sociales sobre esta decisión, pero si me permites, Judy, antes tengo acá una comunicación que nos ha hecho llegar el general Zubiate, director de la Policía Nacional, con respecto a este Plan General de Operaciones número 1 2018, DIRNOS
PNP Uniplo Aceleramiento 2018. Dice, para ejecutar operaciones policiales de aceleramiento de forma permanente de 7 a 9 horas, hora punta, de lunes a viernes, con la finalidad de mantener la fluidez de tránsito vehicular en puntos críticos de gran congestionamiento en el ámbito jurisdiccional de la Región Policial Lima, Región Policial Callao. División Policial Chosica, empleando al personal que realiza labores administrativas en las diferentes direcciones policiales con apoyo de oficiales PNP y suboficiales PNP del grado de capitán hasta suboficiales tercera, con aptitud A, sin registrar situación especial alguna. Bueno, se habla acá de los planes, planos, que se van a usar para esta operación, ¿no? Esta es la versión que nos ha dado el general Subiati, que va a ser básicamente personal administrativo, aunque acá también se habla de la participación de oficiales y suboficiales de grado de capitán hasta suboficial de tercera, ¿no? Pero en fin, el problema es que esto ha llegado a la DIRCOTE, a la Dirección de Robos, a Criminalística, y la pregunta que me hacía José Rocha por el WhatsApp era, ¿y esta gente no tiene obligaciones, no es cierto? O sea, ¿es prescindible en estas divisiones o no? O sea, en fin, es una discusión. O sea, el argumento del general Subiate es que dio un impacto positivo la presencia masiva de policías en las calles, ¿no es cierto?, por la visita del Papa, pero en fin. ¿Qué dice la gente, Judy? A ver, la pregunta exitosa, detectivos de DIRCOTE y DIRINCRI dirigirán ahora el tránsito en Lima. ¿Qué opinas? A ver, Hugo San Martín nos dice en Twitter, una muestra más del premeditado propósito del gobierno de PPK y dirigido por Misbah Guaso, le dice a la jefa de la PCM, Mercedes Arauz, de desarticular totalmente el sistema de seguridad y defensa. Demostración patética de su ingobernabilidad y traición a la patria, señala Hugo San Martín, muy duro él. Por otro lado, ¿qué nos dice Álvaro? Dice, podría ayudar a su trabajo de detective, señala Álvaro. Por otro lado, Marco Pesquera dice, es una locura. Ese personal es especializado en criminalística, es descabellado. Alguien está tratando de fomentar el caos y desgobierno. Ese personal se va a sentir maltratado, dicho sea de paso. Además, nos dice Marco Pesquera. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Hugo Elías nos dice en el Twitter, y con esa lógica mañana, si falta investigadores, van los de tránsito. Una medida errada, señala. Teresa Torres nos dice, buscan agotar a los policías de investigación para que, agotados con el tránsito, no razonen bien la investigación y no resuelvan los casos. Y Paolo Rossi, por último, nos dice, zapatero a su zapato. ¿De quién fue esa idiota, no? Si falta personal, preparen más postulantes a la Policía Nacional del Perú. Son algunos de los comentarios en nuestras redes sociales, Nicolás. Bueno, vamos a ver, habría que evaluar qué pasó esta mañana, ¿no? Ahora, lo cierto es que ahí la crisis o sea, tenemos dos problemas. La crisis con el tránsito, que es sumamente seria y que requiere soluciones profesionales, ¿no? Y de fondo, ¿no? Y por el otro lado, la crisis de inseguridad, que se juntan, ¿no?, en algunas zonas y por algunos momentos, pero lo cierto es que los ciudadanos merecemos respuestas coherentes frente a estas dos situaciones. O sea, es insostenible ya el hecho de que Lima esté llena de semáforos que no tengan ninguna sincronización unos con otros, que no haya ningún orden en el manejo del tránsito, que tengamos a policías cotidianamente llevándole la contra a los semáforos, ¿no?, que va contra todo diseño técnico y profesional del manejo del tránsito, y esto es porque se le arrima a la policía una responsabilidad que finalmente no es suya, ¿no? Pero en fin, de eso vamos a hablar extensamente el día de mañana, porque creo que es un tema. Y hablando de la policía, está con nosotros el coronel Freddy Castillo Luque. Él es director de la Dirección de la contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas y de migrantes, ¿no es cierto? Así es, buenos días, Lucas. Bienvenido. Coronel, se acaba de desarticular una nueva organización de trata de personas en Lima y Arequipa, y es increíble porque esto es un tema del que no hablábamos, ¿no? Bueno, en lo que va del año 2017-2018, se ha puesto mucho énfasis en este tema de la trata de personas, toda vez que nosotros tenemos, el Estado peruano cuenta con un plan nacional contra la trata de personas, donde involucra todos los niveles de gobierno, tanto nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. En este caso, la Policía Nacional creó esta dirección especializada hace 4 años, con los resultados que ya vemos, y lo que se trata es de visibilizar este delito que es muy grave. Como usted comprenderá, dentro de las Naciones Unidas y a través del Tratado de Palermo, ya se considera la trata de personas como el tercer delito más grave a nivel mundial y que está integrado a lo que es criminalidad organizada. Entonces, en el Perú tenemos una economía
muy buena, y aparte la economía informal, donde existe minería ilegal, tal ilegal, y otros negocios, existe demanda de estos servicios que realmente atenta contra la libertad y la dignidad de estas víctimas que son reclutadas, son captadas. ¿Cómo funcionan estas organizaciones de trata de personas? En primer lugar, se instalan esos lugares, como le digo, donde hay minería ilegal, preferentemente, o donde hay negocios, o Lima, que es una zona donde hay mucho negocio informal, donde hay una economía flotante y que realmente permite que estos negocios surjan, ¿no? Por ejemplo, en Lima tenemos cantidad de organizaciones criminales que hemos desarticulado que han aprovechado estas redes sociales, por decir, para captar a los menores, que son la mayor demanda de estas personas, de estos usuarios clientes. Claro, ¿y dónde es que, en qué locales funcionan? ¿Funcionan en bares, funcionan en prostíbulos? Hoy día se han perfeccionado tanto estas organizaciones criminales que ya los bares y los prostíbulos o los nightclubs no tienen mayor relevancia, sino son las redes sociales y son pedidos, tipo delivery, ¿no? O sea, usted va, le presentan un catálogo de jovencitas que han sido captadas, ¿no? A través mediante engaños, indicándole pues la necesidad en la que se encuentran ellas, y caen en estas redes sociales y la vienen ofreciendo como un catálogo, como un producto. Y es realmente preocupante porque la están tratando como un objeto, como cualquier mercancía, y mientras más menores sean, mucho más es el costo de los servicios, ¿no? Y estas son explotadas sexualmente y realmente la penalidad es fuerte para este tipo de delitos. Pero acá, ¿qué es lo que hacen? O sea, reclutan, en algunos casos, algunas de estas mujeres, estas jóvenes vienen voluntariamente, es decir, acceden a un llamado, ¿no es cierto? Y luego son obligadas a permanecer, ¿no? Además son trasladadas de unas ciudades a otras, ¿no es cierto? De acuerdo al escenario, Nicolás, te estoy hablando de Lima, que es lo más común, como le digo, que trabajamos en lo que son redes sociales. Cuando nos referimos a los lugares donde hay minería informal como Madre de Dios, Arequipa, Piura, ¿no? Que son los lugares donde hay mayor incidencia de estos tipos, las chicas son captadas a través de las agencias de empleo fantasma, ¿no? Que les vienen ofreciendo trabajos en estos lugares como cajeras o cantineras o en los restaurantes. Y cuando llegan a esos lugares, lo primero que hacen es decirle que ellas el tratante ha invertido dinero para llevarles a ese lugar. ¿No? No les han cobrado ni un sol, les ofrecen unos alojamientos realmente inhumanos. En los lugares donde van a trabajar le dan la ropa, le dan los cosméticos y todo eso va a su cuenta. Y aparte de eso las hacen trabajar 13 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana. Primero les dice que van a trabajar con los clientes, que solamente va a hacer fichaje. El fichaje significa que tienen que consumir licor con los clientes y mientras más licor consuman, ellas van a ganar más. Pero después pasan a la segunda fase, que es la de obligarlas a tener relaciones sexuales con los clientes, y de ahí viene la explotación sexual y laboral, ¿no? De esa manera esta mujer se viene exponiendo tanto en su salud como en el tema de definitivamente su autoestima, su dignidad, viene siendo requebrajada porque las obligan prácticamente en un momento porque le dicen, tú me debes tanto dinero y me tienes que volver. Claro, es como un sistema de enganche, ¿no es cierto? Que se usa en estos... Si recordamos en los años 40, 50, donde había esos enganches donde traían a los campesinos para hacer las cosechas en la costa y al final la mercantil se quedaba con todo el dinero. En este caso a estas chicas... Claro, porque le daba las herramientas, le daba la ropa, le daba el alojamiento y todo eso iba contra la cuenta, entonces tú terminabas debiendo como trabajador y trabajabas para pagar lo que te habían dado y al final no tenías... Eras una especie de esclavo moderno, ¿no? Así es, definitivamente. Esa es la misma situación de esta chica. Exactamente, el Papa ha sido bien claro. En el tema de trata de personas ha sido bien duro a criticar a este tipo de explotación y que es la esclavitud moderna, ¿no? Ahora, el Papa fue... Es decir, escogió, porque fue una decisión de él, entiendo, la ira Madre de Dios y el hablar de este tema, ¿no? Fue uno de los temas relevantes, ¿no? Sí, fueron dos motivos, medio ambiente y trata de personas. Definitivamente lamentablemente estos dos problemas se juntan, porque la explotación laboral y la explotación sexual van de la mano. Ahora, el tema de las menores, en el caso de las menores... Es increíble porque estas son requeridas por los clientes, ¿no es cierto? Efectivamente. O sea, y para estos reclutadores y estos organizadores de estas mafias de trata de personas, las menores son un objetivo, ¿no? Es el mejor, para ellos su objetivo es tener la mayor cantidad de ganancias, y la mayor cantidad de ganancias se la dan los menores.
De esa manera, pues, tratan de reclutar la mayor cantidad a través de, como le digo, de las redes sociales. Les ofrecen, pues, por ejemplo, las niñas, muchas veces que no tienen mayor determinación, pues, les ofrecen celulares de última generación, ropa, zapatos, zapatillas que las chicas muchas veces no están en condiciones de obtener y, bueno, se dejan engañar de esa manera, ¿no? Y son trasladadas en esos lugares, o en el caso de Lima, son ofrecidas acá, como digo, como catálogo, ¿no? Ahora, ustedes han hecho un operativo al que han llamado Venus, ¿no es cierto? Y han desintegrado una organización aparentemente importante. ¿Cómo funcionaba esta organización que han desarticulado? Bueno, ¿Y dónde? La división de alta complejidad, que es una división que trabaja exclusivamente de criminalidad organizada, ellos han realizado este operativo, ¿no? Que normalmente lo que hacen es levantar información de los lugares donde son captadas, porque los lugares de captación es de ahí empieza todo, ¿no? Y luego cómo son trasladadas, porque acuérdense, la trata de personas sanciona las acciones de captación, transporte, traslado, recepción y explotación de la víctima. Hablamos de captación de las diferentes formas, ¿no? Como le dije, a través de agencia de empleos, a través del ofrecimiento de una falsa oferta laboral como anfitrionas, como modelaje, y luego que son engañadas, ya las chicas son captadas, luego las transportan, las trasladan al poder del tratante que las va a explotar, las ubican en el lugar y luego viene pues el lucro. Ahora, acá la información dice que se han rescatado 27 mujeres. Así es, la cantidad de víctimas son altas porque se concentran en los bares, en los nightclubs, que están alrededor de estos centros mineros que son muchas veces informales, ¿no? Y ahí viene la demanda y ellos lo que hacen es tratar de cumplir con esa demanda, porque hay dinero de por medio muy fuerte. Ahora, estamos hablando de un fenómeno extendido, ¿no? Que es mucho más grave del que uno podría pensar, ¿no? En el Perú. Efectivamente. O sea, el solo hecho que ustedes hayan tenido que crear una dirección contra la trata de personas es un reconocimiento de lo... Son compromisos que el Estado peruano ha asumido, porque al haber firmado el Tratado de Palermo, se obliga a luchar frontalmente contra la trata de personas. La Policía Nacional, el Ministerio del Interior, con el Plan Nacional y las estrategias que ha diseñado el Comando Institucional, tenemos que aplicarlas frontal para poder controlar o terminar con este grave delito. ¿Qué es lo que está penalizado acá? O sea, porque yo creo que lo razonable debería ser no solo castigar a los mafiosos estos que organizan estas bandas para prácticamente secuestrar o enganchar con engaños a estas mujeres y sobre todo estas jóvenes, en algunos casos hasta niñas, ¿no? Y ofrecer los servicios sexuales, sino a los usuarios de estos servicios, ¿no es cierto? Le cuento, Nicolás, que el día 18 de enero hicimos un operativo y justamente es el primer caso donde se está procesando a un usuario cliente. En el Hotel Wilmer, ubicado acá en San Miguel, se rescató a 2 menores de 15 años que iban a ser explotadas, iban a ser abusadas sexualmente por este sujeto y que logramos identificarla a través de la denuncia de la madre de una de las niñas que ya había sido explotada. Un sujeto, un tratante que estamos ya próximos a capturar, ¿no? Logramos identificar cuál era la modalidad y cómo venía ofreciendo a estas menores. Y logramos... ¿Y era que un procedimiento también por internet? Sí, por internet. Las ofrecen a través del WhatsApp, comienzan a los clientes, los van captando, también los van registrando y les van ofreciendo estos servicios porque ellos también reciben claro, entonces demanda. Acá el delito no solo lo comete el proxeneta, digamos, el explotador, ¿no es cierto?, sino en el caso de las menores de edad, también ¿no es cierto?, llamémoslo así, cliente, digamos, ¿no? Así es, el término es cliente-usuario, legalmente, y está penado también con la pena mínima de 8 años, 8 a 15 años. Y la penalidad agravada es de 15 a 25 años. No es una pena leve, sino es bastante fuerte, ¿no? Entonces, hemos podido rescatar a estas 2 menores, hemos capturado al cliente usuario que ya está a disposición del Poder Judicial y le ha dado 4 meses de prisión preventiva. O sea, no es tan simple. O sea, él había contratado, qué increíble, ¿eh? O sea, él había, a través de estas redes... Contrata los servicios de 2 Contrata menores. Los servicios y dice, yo quiero menores de edad, ¿no es cierto? Así es. Y el precio oscilan entre... Y el proveedor le dice, sí, tengo unas menores de 14, 15 años. Así es. Y eso sube el precio. Claro, mientras menos edad, más el precio. En este caso, las chicas de 15 años cobraban 800 soles por cada una de ellas. Y el cliente pagaba y a las menores solamente le daban 100, 200 soles a las chicas.
de tal manera que el tratante después se beneficia con una cantidad de dinero bastante importante. No, el mensaje tiene que ser claro, ¿no es cierto? Y es importante que esto se difunda. Ahora, el problema es cómo se recuperan las chicas que han sido explotadas, ¿no? Que han pasado por esa experiencia absolutamente traumatizante, ¿no? Bueno, la Fiscalía Especializada de Trata de Personas con la que nosotros trabajamos, que es prácticamente hemos formado un binomio muy importante porque gracias a esta buena relación con la Fiscalía hemos logrado tener todos estos resultados. La Fiscalía Especializada de Trata de Personas cuenta con una unidad de protección de víctimas. Ahí le dan el soporte psicológico, le dan la acogida, le dan un refugio. Inicialmente, luego el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también participa y tiene unos centros especiales para este tipo de víctimas y que también cumple su rol, ¿no? De tal manera que la víctima no está abandonada. Le dan toda la protección del caso para que pueda ella recuperar su vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, porque eso es una tarea que... Ahora, no se puede hacer una campaña para prevenir a estas jóvenes con respecto a los riesgos, ¿no? De aceptar este tipo de... Nicolás, el año pasado la Dirección contra la Trata de Personas hizo 4 mega operativos de prevención. Estuvimos en los medios de transportes masivos volanteando, explicándole a los ciudadanos lo que era la trata de personas. También hicimos en Megaplaza Norte, hicimos un gran evento por la cantidad de personas que concurren a esos lugares y también en Megaplaza Sur. Así mismo hemos ido a más de 100 colegios en Lima, donde hemos podido informar a los jóvenes estudiantes que son las potenciales víctimas, porque son jóvenes que están en estado de vulnerabilidad, de estado de necesidad. Les hemos explicado lo que es la trata de personas. Y gracias a esa información hemos recibido más denuncias. Los padres de familia nos piden. Hace poco hemos estado también, este año hemos iniciado un trabajo con las municipalidades, que es la que tiene que tener mucha injerencia en este tema de la trata de personas, porque ellos tienen que clausurar esos locales. Ellos son los que dan la licencia y si no le dan el uso para el giro para el cual han requerido la licencia, ellos tienen la obligación de clausurarlo. Y tienen todo el apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, si se detecta que en esos lugares está ejerciendo la prostitución o le están dando otro uso, definitivamente tienen que clausurar. Es una responsabilidad del gobierno local. ¿Y dónde se puede comunicar la gente que tenga denuncias? O sea, los ciudadanos que tengan denuncias, que se relacionen con este asunto. Nosotros recibimos denuncias a través de 2 medios. La línea 1818, que es una línea gratuita, opción 1, que es la ley contra la trata de personas, la línea contra la trata de personas, y también el teléfono fijo de la Policía Nacional, que es el 330-8353, donde venimos recibiendo las denuncias. 330-8353 es el teléfono donde ustedes reciben directamente las denuncias. Y el 1818... Opción 1, que es la del Ministerio del Interior, que recibe a nivel nacional todas las denuncias y es una línea gratuita. Así es. Uno marca ¿qué? En el celular 1818... inmediato. E ingresa de inmediato. Así es. ¿Ya? Bueno, es increíble todo esto que nos cuenta, coronel, ¿no? No, nosotros hemos podido, por si el año pasado rescatamos en Piura más de 28 víctimas extranjeras que estaban siendo explotadas en estos lugares. En el Perú, acá en Lima también hemos podido intervenir en varios lugares donde se tenía conocimiento de la explotación sexual y laboral de tanto personas mayores como menores y hemos encontrado también extranjeras. Ahora, muchas veces ha ocurrido, y eso me parece lamentable, que se hace un operativo y se expone a las mujeres que finalmente son víctimas, ¿no es cierto? Está prohibido. Que no debería ocurrir, o sea, ya dejó de ocurrir, ¿no es cierto? Porque era algo que pasaba a menudo, ¿no? No, sí. O sea, interviene en un local y lo que mostraban eran los rostros de las mujeres, ¿no? Definitivamente. Y no se mostraba ni a los usuarios, en el caso de que hubiera menores de edad, ni a los propietarios de los negocios, que finalmente son los que vienen promoviendo este tema. Por eso que la Fiscalía hemos tenido un trabajo muy importante del 2017, donde ya se ha respetado estrictamente los derechos de estas víctimas, ¿no? Y lo que se trata es de capturar y desarticular estas organizaciones criminales que son pues promovidas por sujetos inescrupulosos que ven en la víctima solamente un afán de lucro, un objeto donde pueden explotar lo más que se pueda, sin interesarle su salud, su integridad física, ¿no? Entonces, este tema de trata de personas no solamente es explotación sexual, Nicolás. Tenemos explotación laboral, tenemos tráfico de niños, tenemos lo que es tráfico de órganos, tráfico de tejidos, mendicidad y lo que es tráfico de migrantes. Y hoy día vemos el tema de desaparecidos. Es un tema bastante amplio, porque lamentablemente muchas veces el ciudadano cree que trata de personas es sinónimo de prostitución y no es así. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el año pasado hemos hecho más de 6 casos de tráfico de menores.
El último caso que hicimos en Yurimaga, que rescatamos a 2 menores de edad, uno de 17 días nacido y una niña de 4 años y medio, que había sido traficada, que estaba en manos de una pareja. Después hemos hecho un caso... Que se los habían secuestrado y los habían vendido. 2 casos. Utilizan también el Facebook, donde supuestamente ellas publican de que no pueden tener hijos y que desean adoptar. Y las niñas que tienen embarazos no deseados, lo que hacen es entrar a esas páginas y ofrecer a sus hijos. Muchas veces por una situación económica o a veces ad honorem, ¿no? Otro caso que hemos tenido hace poco acá, también el año pasado, en diciembre, el 22 de diciembre, el caso de una clínica acá en Jesús María, donde pudimos rescatar a un niño recién nacido. Esta jovencita que tenía un embarazo no deseado se contactó a través del Facebook con una persona que deseaba tener un hijo y que le ofreció 3.500 soles y pagar el parto en esta clínica, el Porvenir. Una clínica. Una clínica El Porvenir, donde se pudo encontrar pues indicios razonables de esta comisión de delitos de trata de personas, tráfico de menores. De tal manera que se pudo intervenir y se pudo establecer desde las 8 de la mañana que nació el niño hasta las 2 de la tarde no había registro del niño. Y están esperando registrarlo a nombre de esta persona. A nombre de estas otras personas. Es una modalidad de traficar con los menores. Bueno, yo le agradezco muchísimo al coronel Freddy Castillo, director de la Policía contra la Trata de Personas, por estar con nosotros esta mañana. Nicolás. Muy ilustrativa toda la información de parte que nos de la ha dado. Policía Nacional al servicio de la ciudadanía, siempre estamos ahí para protegerlos y por favor no duden y recomendarle a los padres de familia que estén atentos con sus menores hijos en este tiempo de vacaciones en el cual los chicos están expuestos a que sean adoptados a través de las redes sociales. Recuerda, Nicolás, que cuando nosotros éramos niños, los padres que nos decían, no hablen con extraños, no acepten nada de los extraños ni me traigas nada. En estos casos hay que actualizarlo y decirle que a sus hijos que no acepten a personas extrañas en su Facebook, ni estén enviando fotografías personales o familiares, porque se ponen a que estas personas las pueden decir que les van a ofrecer falsas demandas falsas ofertas de trabajo, ¿no? A las niñas le dicen que van a ser modelos, ¿no? Y así hemos tenido casos donde hemos podido rescatar estos menores. Muchas gracias una vez más al coronel Freddy Castillo por estar con nosotros. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Hemos presentado